Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video del canal Soy Universitario. El día de hoy revisaremos la última parte de la guía interactiva Exani 2 Admisión en el apartado de Estructura de la lengua. Comenzaremos a partir de la pregunta 23 y revisaremos los últimos 8 cuestionamientos que se nos hacen en este apartado. Así que comenzamos. La pregunta 23 nos dice: ¿cuál oración está escrita de manera correcta? Si revisamos aquí las 4 opciones que nos da esta pregunta, debemos recetar la dosis exacta. Aquí hay que poner atención en la palabra dosis. La forma en cómo está escrita es incorrecta. Por lo tanto, no es la respuesta correcta. La siguiente dice: la palabra fragua no lleva diéresis. En este caso, también tenemos aquí un error a la hora de cómo está escrito diéresis. Por lo tanto, es incorrecta. La siguiente dice: acabamos de leer la metamorfosis. En este caso, no hay ningún error. Podemos adelantar que es el inciso correcto. Sin embargo, vamos también a revisar el D, que nos dice: el análisis del experto es importante. Ahí también está de manera errónea escrita la palabra análisis. Por lo tanto, el inciso correcto es el inciso C. Pasamos a la siguiente pregunta. Tenemos la número 24 que nos dice: seleccione el sinónimo de la palabra en negritas. Ya habíamos revisado en la primera parte de esta guía que eran los sinónimos, que son las palabras que significan lo contrario a la que nos están marcando. La oración que tenemos dice: el problema de motivación en los alumnos es para muchos docentes un escollo insalvable. Entonces debemos conocer en este caso qué es un escollo. Tenemos aquí las opciones: obstáculo, dilema, asunto y fortalecimiento. En caso de que no sepamos cuál es el significado de escollo, podemos revisar cuáles son las alternativas que nos brindan y si hay relación entre ellas. Un ejemplo de esto sería asunto y dilema. Asunto y dilema podemos considerar que son sinónimos. Por lo tanto, los podemos descartar como posibles respuestas, ya que cualquiera de las dos significaría prácticamente lo mismo. Por lo tanto, no puede haber dos respuestas acertadas, así que las podemos eliminar. Nos queda obstáculo y fortalecimiento. En este caso, si sustituimos la palabra escollo con cualquiera de estas dos opciones, podremos tener una idea de qué significado tiene escollo en este caso. El problema de motivación en los alumnos para muchos docentes es un obstáculo insalvable. Con el otro inciso sería: el problema de motivación en los alumnos es para muchos docentes un fortalecimiento insalvable. En este caso, a la hora de sustituir, nos damos cuenta que fortalecimiento le quita la coherencia a la oración, por lo tanto no sería la respuesta, dejándonos que el sinónimo de escollo en este caso es obstáculo. Pasamos a la siguiente pregunta. En este caso nos dice: elija la opción que sustituye correctamente el término en negritas del siguiente enunciado. El amor de la madre hacia su hijo es una cosa que me enternece. Tenemos aquí marcado una cosa. Ahora, está hablando acerca de el amor. Vamos a revisar los 4 incisos que tenemos. Tenemos una acción, un sentimiento, un sacrificio y una emoción. En este caso hay que ver cómo quedaría la coherencia de esta oración. Puedo decir: el amor de una madre hacia su hijo es una acción que me enternece. ¿Tiene coherencia? El inciso B nos dice: el amor de una madre hacia su hijo es un sentimiento que me enternece. El amor de una madre hacia su hijo es un sacrificio que me enternece. Y el amor de una madre hacia su hijo es una emoción que me enternece. Aquí el único inciso con el que se pierde totalmente la coherencia es con sacrificio. Por lo tanto, lo podemos descartar. Ahora, tenemos una acción, un sentimiento y una emoción. En este caso, tenemos que apegarnos a qué es lo que más significa o se relaciona de manera conceptual o de manera denotativa a lo que es el amor. El amor lo podemos relacionar tanto con un sentimiento como con una emoción. Podemos descartar la acción y si nos vamos todavía más allá, ¿qué es en este caso el amor? Si es un sentimiento o es una emoción, se inclina más hacia el lado de ser un sentimiento.
Por lo tanto, sería la respuesta correcta. Pasamos a la siguiente pregunta. Tenemos el siguiente que nos dice, el sinónimo de candidez es, y tenemos sinceridad, fantasía, malicia y altruismo. Al igual que como sucedía con los sinónimos, ya revisamos qué son los antónimos, que son palabras que significan, en este caso, lo contrario. La que nos está marcando la pregunta es candidez. Podemos ver aquí, en este caso, hacia qué lado se están inclinando las respuestas, hacia qué núcleos semánticos. Tenemos sinceridad, fantasía, malicia y altruismo. De igual manera, si no sabemos cuál es el significado de candidez, podemos ir eliminando de acuerdo a los núcleos semánticos que se van inclinando cada una de estas palabras. Tenemos sinceridad y altruismo. Podemos ver que tanto sinceridad como altruismo se enfocan en situaciones que son positivas. Por lo tanto, podemos descartarlas, ya que pertenecen en este caso a núcleos similares y en este caso candidez también tiene que ver su significado con algo positivo. Ahora, nos queda fantasía y malicia. En este caso, fantasía, si revisamos o tomamos en cuenta los 4 incisos, vemos que se aparta totalmente de lo que estamos hablando. En este caso, la sinceridad y el altruismo pueden ser actitudes positivas y malicia una actitud negativa. Por lo tanto, fantasía podemos considerarlo que es lo que está más alejado de un posible significado, algo que está ahí solo por llenar los incisos, por lo tanto podemos descartarlo. Y nos queda que el antónimo de candidez es malicia. Y en este caso, candidez tiene que ver con una persona que no tiene malicia, que es sencilla, que es honesta, por lo tanto, su antónimo, lo contrario, sería malicia. Pasamos a la siguiente. En este caso tenemos cuál es el significado opuesto, es decir, el antónimo de la palabra colosal. Tenemos apoteósico, minúsculo, colmado y singular. En este caso utilizamos la palabra colosal para describir a algo que es muy grande, por lo tanto, la palabra contraria sería minúsculo. En este caso nos pide identificar igual el antónimo de colosal, que sería minúsculo. Pasamos a la siguiente, la cual nos dice, el enunciado siguiente se puede utilizar en un párrafo de manera de, y el enunciado es, así es como se originó la actividad conocida como especulación financiera. Tenemos introducción, desarrollo, transición y conclusión. Ahora, aquí para identificar cómo podemos utilizar este párrafo, hay que prestar atención en la manera en la que inicia. Así es como se originó. Podemos ver aquí que se está hablando o se está haciendo referencia a algo de lo que ya se estuvo describiendo de manera amplia en el pasado o con anterioridad. A pesar de que no tenemos el texto completo, nos está diciendo así es como. Por lo tanto, después de, finalmente, gracias a, todo esto tiene que ver con una relación de causa y efecto. Por lo tanto, no puede ser un párrafo de introducción, ya que estamos dando por hecho que hay información anterior para poder utilizar, en este caso, así es como, de desarrollo. Como no sabemos si después de esto continúa texto, no podemos decir que es un párrafo de desarrollo, aunque podría serlo, pero damos por hecho que sí hay algo antes, más no que hay algo después. Por lo tanto, podemos descartarlo. Lo mismo sucede con una transición. Al no saber si después de esto hay texto, no podemos inferir que puede ser una transición. Sucede lo mismo que con el desarrollo. Por el conector que se utiliza aquí al inicio, sabemos que hay algo antes, mas no sabemos si hay algo después. Y finalmente nos queda que es un párrafo de conclusión. Inclusive podemos decir que esto puede funcionar como el último párrafo de un texto después de haber descrito el tema de la especulación financiera, decir, así es como se originó la actividad conocida como especulación financiera, siendo este el último párrafo de un texto que hable de la especulación financiera. Pasamos a la siguiente pregunta,
La número 29 nos dice, distinga el conector que le da cohesión al siguiente texto. Aquí hay que conocer qué significa la cohesión. En los textos, la cohesión tiene que ver con que las ideas, las oraciones y todo el texto esté unido de manera lógica y coherente, en este caso, a cómo vamos narrando o describiendo. En una obra narrativa, la cohesión más sencilla que conocemos es la de introducción, desarrollo y conclusión. Ya dependiendo distintos géneros o distintas formas que existen de escribir textos, puede haber distintos tipos de cohesión, pero la más común y que vamos a encontrar en la mayoría de los textos, sobre todo en los textos que son científicos o académicos, vamos a ver que siguen esta lógica o esta cohesión de introducción, desarrollo y conclusión. Ahora, en una oración, la cohesión la vamos a encontrar en la utilización adecuada de los conectores. En este caso, la oración nos dice, no puedo asistir a la reunión del viernes, espacio, haré lo posible por salir temprano del trabajo. Vamos a ir revisando uno por uno y observar cómo va cambiando el significado de la oración y lo que puede significar para encontrarle cohesión a ambas oraciones, es decir, que tengan una lógica. La primera sería, no puedo asistir a la reunión del viernes, no obstante, haré lo posible por salir temprano del trabajo. ¿Qué nos está diciendo al sustituirlo por no obstante? Que a pesar de que no va a asistir a la reunión, va a intentar o hará lo posible por salir del trabajo. Es decir, que no importa que no va a ir a la reunión, él buscará salir temprano del trabajo. La siguiente nos dice, no puedo asistir a la reunión del viernes, incluso haré lo posible por salir temprano del trabajo. En este caso, nos está diciendo que no va a asistir a la reunión a pesar de que va a intentar salir temprano del trabajo. Es decir, que el trabajo no es en este caso el causante de que no pueda asistir a la reunión. La siguiente nos dice, no puedo asistir a la reunión del viernes. A continuación, haré lo posible por salir temprano del trabajo. En este caso, podemos descartar este inciso porque el a continuación se utiliza para continuar un texto, como lo menciona incluso la misma palabra, y en este caso pierde la lógica de decir, no puedo asistir a la reunión del viernes, a continuación haré lo posible por salir temprano del trabajo. Por lo tanto, descartamos el inciso C y el inciso D nos dice, no puedo asistir a la reunión del viernes, en definitiva haré lo posible por salir temprano del trabajo. ¿Qué quiere decir esto? Que no puede asistir a la reunión del viernes por su trabajo, por lo tanto, hará lo posible por salir temprano del trabajo para asistir a la reunión del viernes. En este caso, tanto el inciso A, el inciso B y el inciso D pueden ser utilizados con cohesión. Sin embargo, hay que ver cuál es el que se apega más a una secuencia lógica. Si leemos, no puedo asistir a la reunión del viernes, incluso haré lo posible por salir temprano del trabajo, lo podemos descartar porque aquí nos está mencionando que no podrá asistir a la reunión a pesar de que va a hacer lo posible por salir temprano. Es decir, que hay una causa de fuerza mayor y que no importa lo que haga esta persona, no podrá asistir. Lo vamos a descartar en este caso. En la siguiente nos dice, no puedo asistir a la reunión del viernes, en definitiva haré lo posible por salir temprano del trabajo. Aquí nos está diciendo que el trabajo es por lo que no puede asistir a la reunión y que si hace lo posible por salir temprano, va a poder ir. Aquí lo podemos descartar porque no hay algo que nos esté asegurando que sea lo que está causando que no pueda asistir a la reunión. Por lo tanto, lo descartamos. Y finalmente nos quedamos con el inciso A, que es en este caso el correcto, que dice, no puedo asistir a la reunión del viernes. No obstante, haré lo posible por salir temprano del trabajo. ¿Por qué esta es la correcta? Porque aquí la persona, y lo tienen que imaginar en una especie de diálogo, puede decir, no puedo asistir a la reunión del viernes. No obstante, haré lo posible por salir temprano del trabajo. En este caso, en esta oración nos dice que no va a ir a la reunión, pero a pesar de ello, saldrá temprano del trabajo
ya que eso es como algo que le permitirá hacer otra actividad, porque a pesar de que no va a ir a la reunión, va a hacer lo posible por salir antes, ya que puede tener alguna otra actividad. Por lo tanto, es la que tiene más cohesión. Pasamos al último inciso de esta guía. La número 30 nos dice, ¿cuál característica obtiene el texto debido a las palabras en negritas? Tenemos, para empezar, la historia de Frankenstein narra la vida de Víctor, un estudiante de medicina. Posteriormente, se describe cómo estaba obsesionado por darle vida a un ser creado con partes de cadáveres. Más adelante, logra dicho propósito y da vida a Frankenstein. Finalmente, se presenta lo fundamental del texto, cómo puede vivir, relacionarse y desenvolverse un ser grotesco en este mundo en el cual la apariencia determina quién eres y cómo te tratan. Las palabras que tenemos en negritas son conectores. Para empezar, posteriormente, más adelante y finalmente. Ahora, vamos a revisar qué opciones nos dan los incisos. Tenemos cabalidad, adecuación, cohesión y coherencia. En este caso, el inciso A nos habla acerca de cabalidad. ¿Qué es algo cabal? Algo que está exacto, con exactitud, o si lo utilizamos como una característica de una persona para decir alguien recto y honrado. En este caso, esta característica ni siquiera existe en los textos, por lo tanto, podemos eliminarla. La siguiente es adecuación. La adecuación tiene que ver con el lenguaje que se utiliza dentro de los textos. Es cuando podemos cambiar a lo mejor alguna palabra técnica de un texto que tiene que ver con una determinada área del conocimiento para hacerlo más accesible a el público en general. Aquí las palabras, para empezar, posteriormente, más adelante y finalmente, no están siendo adecuadas. Por lo tanto, no estamos hablando de una adecuación. Tenemos nuevamente cohesión, que en este caso será el inciso correcto, ya que nos está hablando acerca de la secuencia lógica que tiene este párrafo. Los conectores aquí están utilizados de manera adecuada para mostrarnos dónde inicia, para empezar, posteriormente, más adelante y finalmente. Es decir, podemos identificar un inicio, un desarrollo y finalmente un desenlace, que es la característica principal de la cohesión. Y finalmente, la coherencia. En este caso, vamos a descartar qué es coherencia, porque la coherencia habla a que todo el texto en conjunto funcione como uno solo, es decir, que todo vaya aportando a una idea o un tema principal, tanto en las ideas secundarias, la información complementaria, etc. Sin embargo, lo que hace con los conectores es darle cohesión, ya que la coherencia se encuentra dentro de lo que está entre cada uno de estos conectores. Así que como lo que nos está marcando la pregunta es lo que está en negrita, si son conectores, hablamos de cohesión. Si marcara lo que está, en este caso de entre la historia de Frankenstein, narra la vida, etc., sería coherencia, pero en este caso, por las palabras que está marcando, estamos hablando de cohesión. Espero que te haya gustado este video, esta última parte analizando la guía interactiva Exani 2 Admisión. Próximamente comenzaremos a revisar el apartado que tiene que ver con lectura, del cual son 25 reactivos, y espero que esta guía te ayude a prepararte mejor para tu examen de ingreso a la universidad. Nos vemos en el siguiente video del canal Soy Universitario. Hasta la próxima. ¡Soy universitario!